Bien, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Listo. Saludos a todos. Vamos a comenzar con principalmente con la lista y luego las exposiciones. Mientras tomo la lista, suban por favor las diapositivas al grupo de WhatsApp, de todos los grupos. Déjenme compartir la lista. Ya, listo, ahí está. Vamos con Angulo. 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 Avilés. Angulo presente. Parece que se me reinició el... Listo. Tengo problemas de internet, Dios mío. La verdad es que Fedecable me dice que mi internet está bien, sin embargo me aparece aquí en el sistema que tengo inestable el internet. Ya no sé a quién creerle, al sistema o a Fedecable. Inclusive amplié el ancho de banda, pero... Angulo. Angulo. Angulo presente. Avilés. Avilés. Barragán. Presente. Barragán. Presente. Listo. Bazán. Presente. Bravo. Presente. Cano. Presente. Castañeda. Presente. Castillo. Presente. Chávez. Presente. Timbo. Presente. Cox. Presente. Delgado. Presente. Delgado. Ahí está. Domínguez. Presente. Escalante. Presente, Escalante. Presente. Hurtado. Presente. Íñiga. Presente. Machuca. Presente. Mieles. Presente Mieles. Morales. Presente. Morán. Morán presente. Morán Iris. Presente. Pallaroso. Pallaroso. Plúa. Presente, Payaroso. Plúa. Pozo. Presente, ingeniero Pozo. Quiñones. Presente, Quiñones. Ramírez. Presente Ramírez. Rosero. Rosero. Presente. Santos. Presente. Taco. Presente. Vera. Presente. Vera Michael. Presente, Vera Michael. Y Asís. Presente, Villasí. Presente. Villacreces. Plúa presente, digo, ¿no? Ya, Villacreces. Bisuete, perdón. Presente. Zambrano. Zambrano. Presente. Muy bien. Presente. ¿Alguien que llegó tarde, por favor? ¿Alguien que llegó tarde, por favor? A ver, los que no están. Avilés. Solo faltó Avilés y Villacreces, ¿no? Bueno. Listo, ya está la asistencia. Bien, secretaria, ¿por dónde anda? Estoy. Secretaria, dígame qué grupo tú querías poner, cuántos pusieron o ya arrancamos de cero otra vez. Puso el 1 y el 2, faltaría 3, 4, 5 y 6. Ya, 3, 4, 5 y 6. Listo, envíen todos los archivos, todos los grupos al WhatsApp, pero arranca la exposición el 3 y el 4. Comparta la diapositiva, por favor, el 3 y luego el 4. Déjeme habilitar, compartir pantalla, ya está.
Listo. Dele. Ingeniero, yo voy a comenzar con la exposición del grupo 3. Nuestro tema es cultura y clima organizacional. La siguiente diapositiva, por favor. El clima y la cultura organizacional constituye dos componentes de esencial importancia para la elevación de la productividad laboral. El clima organizacional es un componente esencial del proceso de la socialización, conocimiento y la cultura. La socialización de la cultura y del conocimiento en una organización es una premisa fundamental de su éxito, donde la colaboración es fuente de ventajas competitivas. Siguiente diapositiva. Ya. El ambiente laboral está constituido entonces por tres determinantes. El general, compuesto por los aspectos económicos, sociales, legales y tecnológicos que influyen a largo plazo en el quehacer de los directivos, la organización y sus estrategias. El operativo, que comprende el cliente, el trabajo y los proveedores que ejercen su influencia más o menos concreta e inmediata en la dirección. Y el interno, que abarca el total de las fuerzas que actúan dentro de la organización y que posee implicaciones específicas para su dirección y desempeño. Gracias. Clima organizacional. Definir el concepto de clima organizacional implica tratar un grupo de componentes y determinantes que, en su conjunto, ofrecen una visión global de la organización. Los componentes y determinantes que se consideran con frecuencia son los siguientes. Tenemos como primero ambiente físico. Comprende el espacio físico, las instalaciones, los equipos instalados, el color de las paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, entre otras. Características estructurales, como el tamaño de la organización, su estructura formal, el estilo de dirección, etc. Ambiente social, que abarca aspectos como el compañerismo, los conflictos entre personas o entre departamentos, la comunicación y otros. Características personales, como las actitudes y las actitudes, las motivaciones, las expectativas, etc. Comportamiento organizacional, compuesto por aspectos como la productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel de intención, entre otras. La totalidad de estos componentes y determinantes configuran el clima de una organización, que es el producto de la percepción de estos por sus miembros. El clima organizacional, por tanto, es el resultado de la interacción entre las características de las personas y de las organizaciones. La cultura organizacional. El clima organizacional ejerce una significativa influencia en la cultura de la organización. Esta comprende el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una organización.
Los miembros de la organización determinan en gran parte su cultura y en este sentido el clima organizacional ejerce una influencia directa, porque las percepciones de los individuos determinan sustancialmente las creencias, mitos, conductas y valores que conforman la cultura de la organización. La cultura en general abarca un sistema de significados compartidos por una gran parte de los miembros de una organización que los distinguen de otras. Entre sus elementos se encuentran identidad de los miembros. Si los individuos se identifican más con la organización, su trabajo, su puesto o su disciplina. Énfasis del grupo. Si las actividades se organizan en grupos o si las realizan individuos aislados. Perfil de la decisión. Si la toma de decisiones prioriza las actividades o los recursos humanos. Integración. Si las unidades funcionan en forma coordinada o independiente. Control. Si existe una tendencia hacia una reglamentación excesiva o se orientan hacia el autocontrol. Tolerancia al riesgo. Si se fomenta o no la creatividad, la innovación, la iniciativa y el ímpetu para acometer la realización de las tareas, etc. Criterios de recompensa. Si se basan fundamentalmente en el rendimiento o en el favoritismo, la antigüedad u otros factores. Tolerancia al conflicto. Si se fomentan o no el conflicto funcional como el elemento del desarrollo organizacional. Perfil de los fines o medios. Si la gerencia prioriza los fines o los medios para llegar a ellos. Enfoque de la organización. Si la gerencia se orienta hacia el mundo exterior o hacia lo interno de la organización. La cultura puede facilitar o dificultar la solución de los problemas relacionados con la adaptación al entorno y la integración interna. Se entiende por integración interna la forma de organización que adopta una institución, empresa u otra entidad para lograr una efectividad en su quehacer y un bienestar sostenido con vista a garantizar una adaptación externa adecuada. Ambos conceptos, aunque independientes, son diferentes. La adaptación externa comprende un conjunto de elementos que deben compartir y suscribir el total de los miembros de la organización porque son indispensables para enfrentarse con éxito al entorno. La integración interna involucra aspectos vinculados con la forma de relación interna entre los miembros de una organización, entre ellos el lenguaje y su categoría, y sus categorías conceptuales, los límites grupales y los criterios para la inclusión y la exclusión de individuos. Liderazgo. Los líderes de una organización desempeñan un papel activo en la formación y reforzamiento del clima y la cultura organizacional. Los líderes determinan qué se debe atender, medir y controlar, participan en los incidentes críticos y las crisis empresariales, planifican la enseñanza y el adiestramiento y establecen los criterios para el reclutamiento, selección, promoción, jubilación y segregación de los empleados. Gracias, eso es todo. Bien, el siguiente grupo. Buenas tardes, compañeros y economistas. Somos el grupo 4, conformado por Castañeda Eric, Fabre Melvin, Morales Giovanni, Morán Iris. Bueno, el tema de hoy es cultura y clima organizacional, liderazgo, teorías de las tendencias o contemporáneas. Siguiente diapositiva.
Bueno, la cultura y clima organizacional. La cultura presenta la verdadera imagen de la empresa, mientras que el clima refleja las percepciones de los individuos sobre la misma. No obstante, puede haber diferencia entre cada una de las ideas respecto a la compañía. La cultura organizacional se preocupa más por el marco visión de la empresa, y el clima organizacional está muy interesado por la imagen micro de la empresa. O sea, es decir que puede identificar claramente con los individuos respecto a la calidad y las características de la cultura organizacional. El clima a menudo se basa en eventos, reacciones e incidentes entre colaboradores. Siguiente diapositiva. La cultura y clima organizacional. Es difícil distinguir entre la cultura y el clima organizacional. Ambos son características. La cultura organizacional, personalidad de la empresa. Esto se desarrolla a largo plazo y consiste en tener valores, creencias, normas. Muchas de las empresas, o sea, en todas las empresas tienen normas externas e internas. También consiste en tradiciones que guían la forma en la que la compañía hace su trabajo y a su vez cómo se comportan las personas. Se podría describir como la personalidad de la empresa. Clima organizacional, estado de ánimo. Bueno, aquí el clima organizacional es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, con impacto directo de la satisfacción del personal y por lo tanto la productividad. El clima organizacional es igual al estado de ánimo de la organización. Gracias. Ok, buenas tardes. Las principales diferencias entre cultura y clima organizacional. Es muy útil comprender las diferencias básicas entre cultura y clima organizacional. Para eso tenemos los siguientes puntos, que para empezar tenemos que el clima organizacional se puede identificar claramente con las percepciones de los individuos respecto a la calidad y a sus características de la cultura organizacional. También tenemos que la cultura representa la verdadera imagen de la empresa, mientras que el clima refleja las percepciones de los individuos sobre esta misma. También puede haber diferencias entre cada una de sus ideas respecto a la compañía. Por la parte del clima, a menudo se basan en eventos, reacciones, incidentes entre los colaboradores. Mientras que por otro lado la cultura depende menos de las situaciones individuales, pero tiende a impulsar la interpretación, el pensamiento y la perspectiva de los eventos que ocurren. Otro punto es que la cultura organizacional se preocupa por la macrovisión de una empresa. Y por el contrario, el clima organizacional está muy interesado en la imagen micro de la misma, es decir, respecto a sus departamentos y áreas. El último punto es que la cultura hace referencia a la ideología, los valores y las normas reflejadas en historias y símbolos de la organización. En resumen, esto quiere decir que la cultura de una empresa si no está alineada con una buena estrategia, por más buena que sea el clima laboral, no le irá muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el liderazgo y las teorías de tendencia contemporáneas. El liderazgo es asociado a las habilidades que posee una persona para influenciar a otros, independientemente de su rol que ejerza, también cualquier cargo que ostente y del lugar donde se desenvuelve. También se asevera que un líder no puede transferir sus habilidades a todos los contextos donde se actúan con la misma efectividad, por lo que esto equivale a decir que debe conocer y dominar las situaciones donde esté inmerso y principalmente ser reconocido como tal por sus seguidores. Gracias. Bien, por otro lado tenemos los enfoques contemporáneos del liderazgo. Tenemos el carismático, que nos dice que los líderes carismáticos tienen habilidades extraordinarias o conductas que inspiran entusiasmo en sus seguidores. Estas personas han alcanzado algunos tipos de objetivos y sobresalen de alguna manera u otra. Los seguidores son fieles a sus doctrinas. Son tratados por sus cualidades poco accesibles a las personas comunes y corrientes. Estos líderes tienen capacidad de inspirar de acuerdo a su conducta, pensamiento o acciones que logran la empatía con determinado grupo de personas que comienzan a seguir a este tipo de liderazgo. Por otro lado tenemos la transaccional, la cual nos dice que es un
complemento del liderazgo transformacional, que existe una diferencia entre estos dos tipos. El líder transaccional busca que los seguidores busquen cumplir con las metas establecidas y su rol en la empresa, mientras que el otro nos dice que las empresas establecen roles predeterminados y metas por cumplir. Este tipo de líderes se interesan en sus subordinados logren cumplir las metas. Tenemos el auténtico, el cual nos dice que conocen sus creencias y valores, son considerados como muy éticos y estos líderes tienen mucha confianza e inspiran la confianza en las demás personas. Este tipo de líder está comprometido con sus valores éticos, está centrado con sus aspectos morales y por ello las personas ven en ellos una inspiración a seguir. Y por último tenemos el servicio. Este liderazgo pone en primer lugar el desarrollo y crecimiento de sus seguidores, transcienden sus propios intereses y están a la orden del bienestar común y de las necesidades de la empatía, escucha y comprenden a sus seguidores. Estos líderes atienden las necesidades de las personas que los siguen, tratan de estar a la expectativa de las demás personas y cubrir sus necesidades. La siguiente. Bien, habilidades de un líder. Muchas personas consideran que el liderazgo es una característica esencialmente basada en el trabajo. Sin embargo, los roles de liderazgo están en todas partes y no solo en el ambiente de trabajo. Idealmente, los líderes se convierten en líderes porque tienen credibilidad y porque la gente quiere seguir. Características para poder influir en las personas. Las características primordiales para generar confianza son necesarios 3 elementos, las cuales son la integridad, la benevolencia y la habilidad. Las habilidades que todo líder debe están desarrolladas en las siguientes, los cuales son la visión, proactividad, comunicación, confianza, involucramiento, capacitación, motivación y retroalimentación. Enfoque conductual, cuyo auge fue aproximadamente entre 1940 y 1960. Postula que el estilo de liderazgo varía en función al énfasis de la conducta. Ya no se considera que el líder nace como tal, sino que puede aprenderse de esta habilidad, lo que amplía la visión sobre el tema. Bajo este enfoque pueden considerarse las siguientes teorías. Que la acción del líder está determinada para su orientación hacia el individuo o hacia el puesto de trabajo, siendo posible enseñar a los administradores a ser líderes. Bueno, seguimos con la teoría de la grid o gerencial. El modelo de grid trata de situar una rejilla de 2 dimensiones. La preocupación de que un líder o gestor siente hacia la tarea o hacia la persona. Dependiendo de dónde estemos situados, se puede determinar liderazgo en 5 categorías madres. La primera es como indiferente cuando no hay jefe, que este tipo no tiene preocupación alguna por conseguir los logros de la empresa y por ende no le preocupan los problemas o expectativas. La otra es la complaciente al club social. Esta clasificación centra su importancia en complacer las necesidades del personal. La otra es dictatorial, la que produce o muere. Este líder espera alcanzar los objetivos, creando un ambiente de trabajo en el que se presiona ligeramente para conseguir los resultados, pero también intenta cumplir ciertas expectativas como que para obtener contentos y siempre esto no tenga repercusiones negativas. Tenemos lo que es la ideal creador de equipos. Este líder se encuentra en el punto intermedio. Él busca que el personal se involucre en equipos para realizar mejor las tareas. Tenemos la que es líder paternalista. Utiliza así un poco su poder, si es que lo hace, y da a su personal una gran cantidad de independencia en sus operaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos los que son los estudios Escandinavia. Estos descubren que un líder que llega fácil al cambio gracias a la experimentación de lo que trabaja y sus subordinados están conformes con el líder. Los líderes deberían mostrar un comportamiento orientado al desarrollo. Son líderes que valoran la experimentación. Los líderes que demuestran un
comportamiento orientado al desarrollo tienen más subordinados satisfechos y felices al estar inmersos en el cambio. Estos así buscan nuevas ideas que generan y ponen en práctica el cambio. Gracias. Listo, niños. Vamos a ver 3 videos. Los 2 primeros son videos sobre el clima organizacional, que es un tema muy importante, y un video sobre el liderazgo. Y ahí hacemos el resumen, ¿no? Se los pongo. Les presento a Juan. Él trabaja en la empresa Alfa, una empresa que tiene una cultura abierta, donde las personas ventilan abiertamente los conflictos para llegar a mejores resultados. Juan tiene la creencia de que es bueno enfrentar conflictos. Él está contento en la compañía Alfa, pero la compañía Beta se lo acaba de jalar para trabajar. Pero Juan no conoce la cultura de la empresa Beta. A diferencia de la cultura de la empresa Alfa, en Beta los conflictos no se ventilan, más bien se ponen debajo de la alfombra. Existe una creencia compartida por todos que enfrentar conflicto es algo negativo. Pero como Juan no conoce la cultura, apenas ve algo en un área que tiene que mejorar, lo dice abierta y directamente. Cuando lo hace, todos le ponen caras raras, se sienten acuchillados por Juan, que gana rápidamente la chapa de el verdugo. Rápidamente se encargan de enseñarle lo que se hace con los conflictos en Beta, que es ponerlos debajo de la alfombra. Juan ahora ha descartado la creencia que es bueno enfrentar conflictos y ha internalizado la nueva creencia en su cerebro que enfrentar conflictos es negativo. El problema con esta cultura es que cuando es necesario decir las cosas para salir de la crisis, todos están mudos. Nadie se atreve a traer los problemas a la mesa por miedo a ofender a alguien, perjudicando a la empresa en su conjunto. La cultura es el conjunto de creencias compartidas que las personas tienen en una empresa y que han aprendido, ya sea haciendo las cosas bien o cometiendo errores. Este aprendizaje es inconsciente. Las creencias definen las conductas de la gente, que a la vez define la cultura, que es la que impacta en los resultados. Si el pez podría hablar y le preguntáramos cómo es el agua, su respuesta sería, sin duda, ¿de qué estás hablando? Lo mismo pasa con la cultura. Vivimos debajo, a menos que, como Juan, vengamos de otra empresa. Pero rápidamente nos salientes de las creencias de la cultura, simplemente las tenemos y definen nuestras conductas. ¿Cuál es la cultura ideal? La verdad es que no existe. En todo caso, es la cultura que la empresa necesita para alcanzar su estrategia. La cultura ideal para una empresa puede ser muy diferente que para otra, dependiendo de su estrategia. Por ejemplo, una empresa que ha decidido diferenciarse por innovación, vendiendo productos innovadores que se distingan de la competencia, requiere una cultura de creatividad, una cultura de trabajo en equipo, una cultura con sentido del humor que crea un ambiente lúdico. Pero ahora, imagina una empresa que fabrica tanques. En este caso, su estrategia es ser el productor más económico del mercado. Y su cultura debe tener otro tipo de valores, como por ejemplo la mejora continua, excelencia operacional, seguridad, austeridad. Una cultura totalmente diferente a la anterior. Si usted conoce su estrategia, la cultura debe ser como un arco que le impulse y haga que ésta se cumpla y dé en la meta. La cultura ayuda a impulsar la estrategia. Pero ¿cómo se crea la cultura en una empresa? ¿Cómo se logran instalar conductas en cientos o miles de personas? La respuesta es complicada. Es a eso que nos dedicamos en nuestra empresa. Pero si tuviera que darle un solo consejo, le diría que observe a qué le presta atención su líder. Y que aquí me refiero al líder máximo. ¿Acaso su líder le presta atención a resultados? Probablemente orientada a resultados. Lo más probable es que sí. Entonces le garantizo que su empresa tiene una cultura de orientación al mercado. ¿Acaso su líder le presta atención al trabajo en equipo?
Posiblemente no. También le garantizo que el trabajo en equipo solo es un símbolo en la pared y no un valor compartido. Sí, a lo que le presta atención el líder termina entrando en la cultura. Tan simple, ¿no? La atención del líder es uno de los principales formadores. A pedirle consejo. Y le dijo, maestro, quiero dejar de comer dulces. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hierbas me puede dar? Y Gandhi le dice, regresa en 3 semanas. No entiende, maestro, mi marido me ha mandado a que venga acá y le pida, por favor, la receta para dejar de comer dulces. Estoy desesperada, mi marido me molesta todo el día. Por favor, denme de una vez las hierbas que debo tomar. Regresa en 3 semanas. Pero maestro, regresa en 3 semanas, le grita Gandhi. La señora regresa en 3 semanas y Gandhi le da una serie de pócimas, le da unas hierbas. E indignada la señora le dice a Gandhi, oiga, pero ¿por qué no me dijo esto hace 3 semanas? ¿Por qué me hizo esperar 3 semanas? Y Gandhi le responde, primero tenía que aprender yo a dejar de comer dulces para poder enseñarte. Igual que la historia, la cultura que entrará en la empresa es aquella que los líderes estén dispuestos a dar el ejemplo y estén dispuestos a prestarle la atención requerida. Son con esos líderes que nosotros queremos trabajar en efectos. Algo que hacemos para aumentar la creatividad. Algo que ¿Sabías que Google recibe 6.000 currículums cada día? Estos son 5 currículums por minuto. Y el equipo de Google se enorgullece de ello. Google es considerada por muchos como la mejor empresa del mundo para trabajar. Y esto es así por su gran apuesta por la felicidad laboral. Pero ¿cómo ha llegado Google a ser este paraíso de la felicidad laboral? En este vídeo vamos a verlo. La compañía del buscador más famoso del mundo nació en Silicon Valley a finales de los años 90. Allí, Larry Page y Sergey Brin idearon una forma mucho más efectiva de organizar las páginas de Internet, desarrollando su algoritmo hasta el buscador que tenemos hoy día. Y es que Google, desde sus inicios, ha crecido muchísimo, de empezar con un algoritmo en la habitación de unos estudiantes hasta tener la inmensa suite de productos de hoy, con una plantilla cercana a los 150.000 empleados. Pero esto no hubiera sido posible sin una fuerte apuesta por la felicidad laboral. Google estaba en un contexto en el que la competencia por el talento era muy fuerte. En Silicon Valley, donde grandes compañías tecnológicas se rodeaban compitiendo entre ellas, las mentes más talentosas eran lo que marcaba la diferencia entre existir o acabar desapareciendo. Los fundadores de Google habían visto cómo grandes compañías surgían, crecían y acababan casi por extinguirse en el transcurso de pocos años. Uno de los casos más sonados fue el de Yahoo, que si bien no desapareció, acabó por perder una gran cuota de mercado ante la propia Google. Larry y Sergey sabían que otra compañía con tecnología más avanzada podría acabar con ellos y tenían que protegerse creando una cultura fuerte donde las personas más talentosas quisieran trabajar. Fue así, tras la salida a bolsa de Google en 2004 y la entrada de capital y nuevos directivos, como la compañía comenzó su camino para ser la empresa más feliz del mundo. Para ello, Google basó sus esfuerzos en la creación de una estructura organizacional plana, donde las diferencias de poder entre los empleados fueran mínimas. Cualquier empleado podía tener voz en las grandes decisiones que se tomaban en la empresa y se les daba una gran autonomía para trabajar de la forma que mejor se adaptara a ellos. Esta primera idea de la cultura organizacional de Google dio sus frutos durante los primeros años, cuando aún había pocos managers en la empresa. Sin embargo, conforme la empresa fue creciendo y con ello los managers, esta estructura empezó a dar problemas.
Resulta que en 2009 el equipo directivo de Google estaba repasando sus datos de rotación de personal cuando se dieron cuenta de una tendencia preocupante. La tasa de abandono de los empleados que accedían a puestos de management por primera vez era notablemente más alta que la del resto de cargos, pero lo más preocupante era el motivo por el que abandonaban, la baja satisfacción laboral con su trabajo. Resultaba que los colaboradores que eran ascendidos a managers por primera vez tenían unas expectativas muy diferentes de lo que ese tipo de cargo conllevaba. Creían que podían tomar muchas decisiones sobre sus equipos, gestionar las tareas que hacían y los incentivos que les daban, pero nada más lejos de la realidad. El tipo de cultura plana que había creado Google quitaba precisamente poder a los managers para dárselo a sus empleados. Los managers tenían poca autonomía para tomar decisiones individuales y la mayoría de cambios en el tipo de recompensas a dar, o incluso a quién contratar o despedir. Los directivos de Google se dieron cuenta de que debían cambiar las expectativas de estos empleados y la forma que tenían de entender sus nuevas responsabilidades. Fue así, en este contexto, cuando en 2010 Laszlo Bock se incorporó como director de recursos humanos de Google. Laszlo entendió que la forma de cambiar las expectativas de estos empleados era cambiar su percepción del nuevo puesto. Ellos no tenían que ser managers que gestionaran personas, sino líderes que inspiraran y apoyaran a sus equipos. Fue de esa forma como Laszlo desarrolló una serie de buenas prácticas para estos líderes. Entre ellas se encontraban escuchar activamente y con interés, apoyarles en su crecimiento profesional o comunicar con eficacia. Los nuevos líderes empezaron a entender con otros ojos su responsabilidad y el problema de abandono se redujo notablemente. Y es que una alta tasa de rotación es algo caro para las empresas. Los procesos de búsqueda y contratación de empleados son habitualmente costosos en términos de tiempo y dinero. A esto, además, hay que sumarle el coste de formar a nuevos empleados hasta que puedan dar el 100% de su productividad. Y si persiste el problema de rotación y el empleado se va tras pocos meses, el ciclo de costes vuelve a empezar. Pero la apuesta en la felicidad de Google no solo se produce para evitar la rotación de personal. Todo lo que puedes ver en Google, desde las mesas alargadas para comer en compañía hasta el comodín de la entrada, está ahí por un motivo. Google es una empresa que experimenta constantemente y al igual que recoge los datos de sus clientes para mejorar sus productos, hace lo mismo con sus empleados. La empresa analiza y mide el impacto de sus iniciativas en todo momento. Lo que funciona lo deja y lo que no lo elimina para probar algo nuevo. Un ejemplo de ello son sus procesos de selección, que se han hecho famosos en todo el mundo por lo particulares que eran. En sus entrevistas, los reclutadores de Google solían hacer preguntas poco habituales del estilo de ¿cuántas pelotas de golf caben en un autobús? O un hombre empujó su coche hasta un hotel y perdió su fortuna. ¿Qué ha pasado? El objetivo no era analizar tanto la respuesta que el candidato daba, sino el proceso de pensamiento y la argumentación que seguía. Sin embargo, tras años haciendo entrevistas de esta manera, decidieron experimentar con otro tipo llamado entrevistas conductuales estructuradas, parecidas a las entrevistas por competencia. En ellas preguntaban a los candidatos que les dieran ejemplos de situaciones del pasado donde mostraran una característica, como podía ser la capacidad analítica, o que explicaran en una situación real de cuando resolvieron un problema complejo. Analizando los datos, el equipo de Google se dio cuenta de que este segundo tipo de entrevistas detectaba a mejores candidatos y acabaron por incorporarlas en sus procesos de selección. Fue así, mediante experimentos de ensayo y error, como Google ha llegado a ser la compañía que es hoy día, desde iniciativas como sus servicios de masajes, las comidas gratuitas, los espacios para la siesta o la famosa política del 20% del tiempo para dedicar a proyectos propios. Todo tiene un sentido en la cultura organizacional de Google, incluso si hay quienes no las comprendan. Y es que, como dijo Larry Page, si no estás haciendo algunas cosas que parezcan locas, estás haciendo las cosas equivocadas. Y hasta aquí el caso de Google y su fuerte apuesta por la felicidad laboral. Apasionante, ¿verdad? Si eres un profesional de recursos humanos, un directivo o cualquier persona o profesional con una Hacemos para aumentar la creatividad es darle poder a los empleados. Queríamos darles permiso para conseguir aquello que buscasen de verdad. Y lo hemos hecho.
La forma más notable que se ha desarrollado es la que llamamos tiempo 20%. O lo que es lo mismo, un día a la semana uno puede trabajar en aquello que considere importante. Y no tiene por qué ser en lo que estás trabajando. Puede ser algo que te apasiona, sin más. Porque creemos que al traer y contratar a esta gente tan inteligente, si les damos libertad para desarrollar lo que realmente les interesa, acaban surgiendo unas aplicaciones increíblemente hermosas, aunque no sea algo que tuviéramos en nuestra visión de estrategia. Los ingenieros son un sector diferente en Google. Están mejor pagados, son menos supervisados y tienen el 20% del tiempo libre. Un 20% de potencial creativo extra para Google. Es un truco para mantener a los mejores, a los que podrían desarrollar sus mentes en otra empresa. La creación es la principal motivación para la mayoría de los ingenieros. Crear un nuevo producto Google que se convierta en un éxito. Todos saben que para eso hace falta más de una persona. El 20% de tiempo libre que Google da a sus empleados técnicos para hacer lo que quieran sin supervisión, también está destinado a que la gente que no tenga equipo pueda formar uno. De modo que si monto un pequeño prototipo que entusiasme a mis amigos, me concederán su tiempo para trabajar conmigo. Y aquí está mi equipo, sin pedir autorización a nadie. Ese 20% es muy importante cuando uno se fija en el elemento clave de la cultura de Silicon Valley, la llamada ética del hacker. Esto es la moralidad del hacker. En Silicon Valley no creen que un hacker sea alguien peligroso, sino alguien que se pasa la vida investigando nuevas tecnologías. Trabajar por el mero placer de hacerlo sin recibir pago alguno. Por supuesto, el ego y la reputación forman parte de ese placer. Se consigue reconocimiento por parte de los compañeros. Se le cita, se le aprecia y su nombre aparece por todas partes. Detrás de esto hay toda una cultura. La gente se siente conmovida por este tipo de cosas y Google lo comprende. Al principio no entendía cómo podía funcionar esto. Así que contratábamos gente, doblamos la cantidad de empleados en un año y seguimos funcionando. Incluso parece que nos movemos aún más deprisa. Y la razón es que Google ha desarrollado una nueva forma de organización que se basa en dejar que la información circule. Esto es fantástico. Ojalá yo también pudiera hacer esto como emprendedor, darle libertad a la gente y seguir cumpliendo mis metas. Samuel es uno de los muchos que se convirtió en Googler cuando Google compró su empresa. Unas 50 empresas han sido absorbidas desde 2000. Google ha reunido en Zúrich a todos sus ingenieros de Europa. Estas 300 personas trabajan en tiempo real con otros lugares a lo largo y ancho del mundo. Por supuesto, Mountain View, y Londres, Sydney, Hyderabad en la India, Tokio, Seúl, Seattle. Es una especie de caos global donde nadie sabe quién dirige a quién. No tengo ni idea. De verdad, no lo sé, ni idea. Sé que está el vicepresidente, pero también está, no sé. Sé que debe de haber como unos 3 niveles. Pero hablar con el vicepresidente, ponerse en contacto con él, resulta bastante fácil. La verdad es que le escribes un correo y te responde enseguida. La innovación no surge de arriba a abajo. Porque si Eric Smith dijera que añadamos tal función a un mapa y los ingenieros no comprenden de qué está hablando, no funcionaría y todos acabarían bloqueados. De manera que lo mejor es tener unidades pequeñas creando innovación. Así vamos deprisa. Podemos tomar decisiones y seguir adelante. Porque no hay que pedir permiso. No son propuestas de arriba abajo, sino más bien de abajo arriba. Aunque eso significa discutir mucho. No hay nadie que dé el visto bueno sin más. Hay que convencerles de que va a ser útil, de que será bueno para la empresa. Y así tenemos un enfoque realmente democrático. Estamos en una situación que al mismo tiempo es despreocupada y está bajo un control exhaustivo.
Los empleados, al trabajar juntos, se controlan continuamente. Hay que tener en cuenta que Google es un sistema. Y este sistema gira en torno a métodos que son muy atractivos, pero firmes al mismo tiempo. Es una mezcla genial e implacable. Y Google es implacable cuando saca nuevos productos a un ritmo casi arrogante. Ya sea en el ámbito público o privado, Google ha decidido conquistar cualquier ordenador del planeta, como hizo con su buscador. Al ser una compañía enorme, tenemos una audiencia global, así que necesitamos probarlo todo antes de lanzarlo, lo que lleva su tiempo. Pero como tenemos gran cantidad de gente trabajando en este producto, nuestros ciclos de lanzamiento son muy rápidos. Eso visto desde fuera, pero desde dentro puede parecer más rápido todavía. Bien, principalmente el tema de hoy es la cultura organizacional y lo que es el ambiente laboral. Antes de comenzar el tema, vamos a la introducción. Sería, ¿por qué es importante el estudio del ambiente laboral y la cultura organizacional? La cultura se puede decir que es cómo piensa la compañía. Así como usted piensa diferente a mí, y al de al lado, y a la señorita y al señor, asimismo las empresas piensan diferente unas a otras. Obviamente en industrias ecuatorianas habrán ciertas industrias, dependiendo de la rama, muy parecidas, que piensen parecidamente, pero nunca pensarán igual que otros. Y mucho más si te vas a otra nación, a otro país o otro continente. Es como cuando nosotros viajamos, yo viajé por ejemplo a Argentina, la cultura argentina es diferente. Tú te encuentras con diferentes cosas, no solamente la comida y los paisajes. Muchas cosas cambian. Por ejemplo, quise cargar mi celular y el celular allá, aquí el cargador tiene dos patitas. El cargador de ellos es dos patitas pero invertidas, diagonales. Entonces, tuve que comprarme un cargador ahí. Si no, no podía cargar mi celular. O sea, como esas cosas, así cambian la cultura de una empresa a otra, de un país a otro. Y así mismo en los demás países vas a encontrar diferentes pensamientos. Entonces así mismo en las compañías hay empresas orientadas a una cultura, con una cultura organizacional fuerte, y que en el momento que tú ingresas tienes que adaptarte a esa cultura. Y una de las primeras cosas que hace la compañía es darte una inducción. Y la inducción te muestra cómo piensa la compañía, cómo piensa la empresa, cuáles son los valores que persigue. Y tú tienes que, obviamente, aceptar esa cultura y adaptarte a ella. Y que se vuelva parte de ti. Yo estuve muchos años trabajando en la Salesiana y parte de esa cultura la llevé muy bien y todavía la llevo. La forma de trabajar de ellos, la forma de pensar de ellos. Y asimismo las otras industrias. Y como el ejemplo lo daba en el video, no es lo mismo una empresa orientada con su cultura organizacional hacia la innovación, por ejemplo, que una orientada hacia baja costos. La que va a estar baja de costos, obviamente y principalmente va a tratar de minimizar los costos. Y no va a gastar mucho en otras cosas superfluas. La empresa en innovación sí va a gastar o va a buscar que la gente cree, que la gente innove. Por ejemplo, muchas de nuestras empresas no van a querer hacer como Google, que tiene muchos beneficios para el trabajador, como por ejemplo comida gratis. Nuestras empresas lo que buscan es los costos, bajar los costos. Yo lo sé porque un primo mío trabajó en ese banco. Dentro del mismo banco había el departamento, un piso para que coman, pero le descontaban del sueldo el almuerzo, cuando eso debería ser que lo pague el empleador, pero se lo descontaba. Entonces, ¿para qué le dan el almuerzo? Bueno, para que no se demore mucho comiendo, porque uno tiene que bajar, caminar, buscar el restaurante, comer y regresar. Solamente en bajar y regresar son unos 15 a 20 minutos, y en almorzar 20 minutos más son 40 minutos, 45 minutos.
es casi una hora. Entonces es preferible que baje al cuarto piso, al tercer piso, segundo piso, esté el comedor, baja en 5 minutos, suben 5 más, 20 minutos come, media hora. Ahí está la media hora que le dan a comer en los bancos. O muchos que en sucursales no hay donde comer y tienen que llevar su comida y comerán en una esquina, como lo hacen los bancos. Pero no es un beneficio para el trabajador, no hay un trabajador contento y feliz. Pero eso es parte de la cultura, la forma de pensar de ellos, y están buscando para costos. En un momento, este mismo banco puso, creo que fue hace unos 4 años, puso en sus sucursales, por lo menos en la que está en Morilesor, asientos. Uno llegaba, se sentaba, cogía un ticket, se sentaba y esperaba que lo llamen. Cuando le tocaban el ticket se levantaba e iba a la ventanilla. Eso lo quitaron. Pero eso estaba bien. A los clientes nos gustaba. ¿Por qué nos gustaba? Porque no, o sea, hacíamos la cola pero sentado, no parado. Pero ¿por qué lo quitan? Puede ser por costos, o puede ser porque si es tan placentero ir al banco a sentarse a esperar, ya no lo hago por internet. Ya no saco plata al cajero. Y ellos sacan 35, 40, 50 centavos por retiro. Yo prefiero tan fácil ir a sacar plata al banco, voy a la sucursal y saco la plata. ¿Para qué voy a sacar el cajero? Entonces se le daña el negocio. Pero es la forma de pensar de la compañía la que define eso. Y como lo decía el video, lo define el líder. O por lo menos la gran mayoría, la gran parte de la cultura nacional la define el líder. El ambiente laboral está constituido por 3 determinantes. El determinante general, el operativo y el interno. El general son los aspectos económicos, sociales, tecnológicos y legales. Que eso van a definir nuestro ambiente. El ambiente laboral, cómo están las leyes laborales, si son explotadoras, los impuestos que nos cobran, ahora que nos están cobrando impuestos, más impuestos a la clase media, cuando antes no pagábamos cierto impuesto, ahora pagamos impuestos. Nos baja a nosotros nuestra motivación, por supuesto. Los aspectos económicos, la crisis económica, los aspectos tecnológicos, si contamos con las tecnologías o no contamos con las tecnologías para realizar un trabajo, etc. El aspecto operativo, que comprende el cliente, el trabajo y los proveedores. Que implica la relación de nosotros con esos clientes. Debe haber un buen ambiente, por supuesto. Un buen ambiente de la trilogía entre el trabajo, el cliente y los proveedores. Nos llevamos bien con los proveedores, nos tenemos que llevar bien con el cliente, hay un buen ambiente laboral. Y el interno, que abarca el total de las fuerzas que actúan dentro de la organización, que posee implicaciones específicas en su dirección y desempeño. El ambiente interno, la parte interna de la compañía, cómo está el ambiente laboral. Cuando hay trabajadores que dicen, no, este ambiente laboral, esta empresa es terrible. Es un ambiente donde hay mucho chisme, hay mucha competencia, hay cosas desleales. O hay buen clima laboral, es una muy buena empresa, me gusta trabajar, todos nos queremos, todos conversamos. En el video veían que había un tipo de ambiente en donde la empresa A hablaba los problemas y los resolvía, y la empresa B no resolvía los problemas, sino que los ponía debajo del tapete. Y el hacer eso significa guardar problemas para el futuro, porque tarde o temprano se va a acumular tanto debajo del tapete los problemas que van a salir a flote esos problemas y van a regresar. Pero eso es parte de lo que es el ambiente y el clima organizacional. Bien, hay varios ambientes del clima organizacional. El ambiente físico comprende el espacio, las instalaciones, los equipos instalados. Yo hace un rato que lo escuchaba exponer, pensaba, me acordaba cómo era la justicia, por ejemplo. Mi tío, que en paz descanse, era abogado, y él me llevaba de pequeñito, yo tenía unos 10 años, al Palacio de Justicia. Y era terrible ver cómo era eso. Bueno, me gustaba porque me gustaba salir con él, pero ya llegando allá no me gustaba porque era terrible ver, era esos corredores sucios, a veces hacía mucho calor, no había aire acondicionado. Entrábamos a los juzgados y se veía que estaban las carpetas y los papeles tirados, a veces en los escritorios de la secretaria del juzgado, estaban llenos encima, debajo y al costado de carpetas, de juicios, muchas veces
papeles sucios, feos, era realmente deplorable. Tanto así que querían que yo siga a la derecha y nunca me gustó, y dije, no quiero eso. Se notaba que era un ambiente feo. Y eso importa el ambiente físico. Que no es lo mismo, claro, después de unos años, me acuerdo en la época de Correa que se cambió la justicia, se le metió la mano a la justicia y se cambió, se hizo un nuevo edificio de la Corte Suprema, y tenemos lo que ahora vemos en la Corte Suprema. Tenemos ahora el Palacio de Justicia. Me tocó visitar el Palacio de Justicia y ver cómo estaba. Mi mamá es abogada, todavía vive, y visitamos y se vio el cambio, la diferencia, los que notamos y conocimos cómo era antes, cómo es ahora, o cómo fue hace unos años el Palacio de Justicia, vimos la diferencia. Ahora sí con aire, los elevadores arreglados, habían cubículos, las cosas no estaban tiradas, los juicios no se los veía ahí, me imagino que los tenían embodegados, no estaban a vista y paciencia de los clientes. Entonces asumo que se hizo los arreglos pertinentes, porque eso es importante. Imagínense que usted va a trabajar en un sitio donde no hay luz, no hay aire acondicionado, donde no hay la tecnología, las computadoras para poder trabajar. Entonces comprende el ambiente físico, los equipos instalados, el color de las paredes, la temperatura. El color de las paredes es importante. En algún momento usted pinta su cuarto de rojo. Puede ser, pero si usted pinta su oficina de rojo, es muy probable que se desmotiva el trabajo. Hay una teoría de los colores, que se buscan los colores que fomenten la tranquilidad, la creatividad, el desarrollo. Hay instituciones como Google, por ejemplo, que fomentan la creatividad, que no le piden a los trabajadores que vayan, por ejemplo, uniformados. Por eso les quita creatividad. Imagínense, hasta ese punto llega. No les obligan a tener un horario, no les dan un horario. Y ellos ahí mismo pueden ir a comer, ahí mismo pueden ir a descansar, hacer la siesta, pueden ahí mismo jugar y recrearse. O sea, es un ambiente muy bueno que fomenta la creatividad. Las características estructurales como el tamaño de la organización, su estructura, no es lo mismo trabajar en una empresa pequeña que una empresa grande. El ambiente social, que abarca los aspectos de compañerismo, conflicto entre las personas, departamentos. Es chistoso, me acuerdo en la Salesiana que nos llevaron una vez a Mompiche. Cada año nos llevaban a un sitio de viaje de la universidad. Pero era chistoso ver que lo que se buscaba era la integración. Pero tú veías, cuando bajábamos a la parte social y a la playa, veías a los grupos separados. Veías los grupos de la carrera mía de administración acá. Los grupos de contabilidad por allá. Los grupos de tecnología, de ingeniería acá. El grupo de la parte administrativa de la universidad acá, o sea, las secretarias por acá, los consejeros por allá. Entonces, eso no es fomento, o sea, se daba porque naturalmente te juntas con los más afines, con los más amigos. Por ejemplo, en los cuartos nos repartían y nos pedían, bueno, ¿con quién quieres ir en el cuarto? Y uno buscaba con el más pana, o con 2 o 3 más panas, y uno iba ahí. Algo que después cambiaron para la fiesta de Navidad, que ellos mismos nos organizaban. Y por ejemplo, me tocó una vez estar en la mesa donde estaba el rector, donde estaba el conserje, el rector, y estaba una secretaria. O sea, estaba gente variada. Imagínense en la misma mesa el conserje con el rector. ¿Por qué no? Está bien. O sea, indistintamente del puesto, somos compañeros. Tiene la misma importancia el profesor que el conserje que el rector. Entonces, eso se presta a que haya más familiaridad y a que mejore el clima de la organización. Esa es una motivación, por ejemplo, para el conserje. Como las actitudes, las motivaciones y las expectativas. Comportamiento organizacional compuesto por aspectos de productividad, ausentismo y rotación. ¿Qué es el ausentismo? ¿Qué es la rotación? El ausentismo es cuando las personas empiezan a faltar. Eso es un problema en las organizaciones. Porque hay mucho ausentismo, mucha falta. Y la rotación es cuando cambian mucho los de trabajo. Se nos empiezan a ir los trabajadores. Pero eso no importa, sí importa porque contratar a un nuevo trabajador es caro. No solamente por encontrarlo y por el proceso de selección, sino también porque una vez que contrato al nuevo tengo que informarle y capacitarlo del puesto. Y esperarlo a que surta en el puesto, a que surja, a que le vaya bien en el puesto. La cultura organizacional comprende el patrón de conductas, creencias y valores compartidos de la organización. ¿Cuáles son los valores y las creencias que tiene esta empresa?
que varía de una empresa a otra. ¿Cuáles son los elementos de esta cultura? La identidad de los miembros, la énfasis o el énfasis en los grupos, los perfiles de decisión, la integración de los miembros de la organización, el control, la tolerancia, criterios de recompensa. Hay empresas donde hay, más que nada, las orientadas mucho a las ventas, las recompensas en cuanto a los logros que tienen los miembros de la organización. Tolerancia al conflicto. Hay empresas que no toleran los conflictos, hay empresas que, como saben que va a haber conflicto, distintamente si los toleran o no, los buscan solucionar. Y el enfoque de la organización. Y vamos al tema del liderazgo rapidito, se me acaba el tiempo. ¿Qué es un líder? Es el que tiene la capacidad de influir en las demás personas. Eso es básico. Un líder es la persona que tiene la capacidad de influir en las otras personas para que hagan cosas por él o que hagan cosas por el grupo. ¿Un jefe es un líder? No necesariamente. El jefe puede ser dueño de la empresa y tú tienes que obedecerle porque te está pagando. Pero un jefe puede ser líder, así sea dueño de la empresa, por supuesto que puede ser. Hay varios líderes. ¿Qué tiene que definir el líder? El don de guiar y dirigir. Una persona que sepa dirigir a las personas, a las otras personas. El arte de guiar a los demás. La influencia ejercida para una situación. ¿De qué dependen las organizaciones de liderazgo? El compromiso con la misión de la compañía. ¿Qué es la misión? ¿Para qué está la compañía? La comunicación de la visión, que es a dónde quiere llegar la compañía. Confianza en sí mismo. Y la integridad del personal. Bien, ya son las 3. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Se me fueron. A ver, préndame las cámaras que parece que no están. Eric Castañeda no lo veo. Joseph Quiñones no lo veo. Edwin Bazán no lo veo. Brian Sí, estoy Pozo no lo ingeniero, veo. disculpe. Ya, encender la cámara. Ahí la vio Domínguez recién. Préndame las cámaras. Me estaban durmiendo mientras uno estaba hablando. Bien, siempre pongo el video de Google, que creo que ya se los puse al inicio, ahora les puse otro, porque muestra claramente lo que es la cultura organizacional y cómo una empresa puede desarrollar tanto su cultura que hace que se cree un buen ambiente, un buen clima laboral y que el trabajador se sienta contento en ir. Cuando vimos el video de Luisito Comunica a inicio de semestre, pueden llevar hasta la mascota, pueden ir a hacer la siesta, pueden jugar y aparte trabajar. Tienen muchos beneficios. Aquí, si le dan un beneficio al trabajador, se desmaya. Esos beneficios cuestan. Tienen hasta un gimnasio en el mismo edificio. ¿Pero por qué? Porque es la cultura, la forma de pensar. Aquí piensan que el trabajador tiene que hacerlo porque sí, porque no le queda de otro. Porque es su obligación y si no lo botas. Aquí no lo ven como un activo al que hay que motivar, al que hay que tenerlo contento. En esas empresas, mientras mejor, más cosas le deja al trabajador, mejor. Acá en nuestras empresas, mientras más cosas le quites, mejor. Es increíble, pero también es la forma de pensar. Es parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. ¿Cómo piensa el empresario? Y lo decimos cuando no somos empresarios, como somos trabajadores. Pero les aseguro que si nos volvemos empresarios, empezamos a pensar como ellos. Porque estamos pensando en que no, ¿cómo es posible pagarles más? ¿Cómo es posible darles descanso? ¿Cómo es posible darles una hora de almuerzo? ¿Cómo es posible pagarles el almuerzo? Porque somos, en ese sentido, incoherentes de no sabemos, no nos recordamos cuando fuimos empleados lo que nos gustaría que nos dieran como empleados. Como empleados que nos paguen el almuerzo es algo lógico. Hay empresas que pagan el transporte. Bueno, algunas lo hacen por ley, pues si te quedas hasta las 12 de la noche tienen que pagarte el transporte. Y hay un bus esperándote, hasta por lógica. Pero hay otras empresas que no.
Bien, ¿qué más? ¿Alguien tiene algún ejemplo de alguna empresa que trabaje con la cultura nacional de la empresa donde trabaja? Abigail Rosero está, creo, en un lugar de trabajo. Cuénteme, ¿dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? Disculpe. No se le escucha. No le escuché muy bien. ¿Qué me dijo? No se le escucha. Bien. Grabe su opinión y nos lo pasa por el chat. ¿Ya? ¿Dónde trabaja? Y su opinión sobre el proceso de su empresa. ¿Cómo es el clima nacional de su empresa con su compañía? No nos alcanzó el tiempo para que ponga más ejemplos. Lo vamos a hacer la próxima clase, al inicio de la próxima clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estos niños, tengo otra clase. No se olviden, ya está actualizado las tareas y los deberes para este semestre. Ya tienen que hacer el glosario, es hasta el 10 de marzo. Ya les puse Ingeniero, el disculpe, en el 4, glosario, ¿cuántas el palabras videocito son? también está actualizado. Ya están las fechas de las exposiciones actualizadas. Ya está la tarea 2 y la investigación 1, ya está actualizada el tema. Y está actualizado todos los deberes. Ya no hay excusas de que no, profe, no actualizado. Entonces, por favor, pónganse a trabajar con tiempo para que salgan bien en este segundo parcial. ¿Ok? Listo, niños. Un placer. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo. Pasen bien.